Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta vuelta del programa de hoy, después de una ida en la que recordamos lo que ocurrió el 23 de febrero de 2019. El 23 de febrero fue un día muy importante, hace poco más de un año, y creo, bueno, hace un año Guaidó estaba de gira, en su primera gira internacional. En Venezuela había una expectativa muy grande, no se sabía si lo iban a permitir regresar, se lo permitieron, pero ese triunfo después, eso es otro tema, pero bueno, tal vez vale la pena recordar que ese triunfo del regreso de Guaidó poco después se vería empañado por el apagón terrible que ocurrió en el mes de marzo y en el cual también se apagaron muchos ánimos y comenzó una fractura importante en el entorno de apoyo de Guaidó, porque en ese momento el ala de María Corina Machado opta por exigir una opción de fuerza, como dicen ellos, por la calle del medio, y Guaidó parece que recula un poco en este enfrentamiento y opta, ahora sabemos, por planear la movida del 30 de abril, que resultaría en otro fracaso. Pero vamos a hablar ahora de otros temas con Neomar Hernández. Neomar, ¿cómo estás? Saludos, Joel. Nuevamente un gusto compartir contigo por acá. Así es. Hoy vamos a hablar de varios temas. Si nos da tiempo de decir algo de Costa Rica, lo diremos, pero yo no quiero dejar de hablar sobre el entorno, a ver, el momento actual de Venezuela en el cual hay todo un esfuerzo, parece un importante esfuerzo por revivir la maquinaria electoral de cara a unas elecciones. Por supuesto, el chavismo habla únicamente de elecciones parlamentarias y Juan Guaidó lo que busca es elecciones presidenciales. Dicen libres. Libres, suponemos, significaría sin Maduro en el poder, pero esa es una suposición que podría estar equivocada, ya que no han sido suficientemente claros en este punto. No sé si coincides, Neomar, en que el cese de la usurpación aquí ya parece que fue trascendido, ya nadie habla de eso. Sí, fíjate que yo el año pasado, a finales, Joel, porque decíamos en la ida que había dos grandes hitos en el 2019 en la política de Guaidó. Positivos o negativos, cada quien lo puede ver como quiera, pero no son dos, en realidad son tres. Está el 23 de febrero, está el 30 de abril y está luego una fecha que, fíjate que el día exacto se me olvidó porque he querido deliberadamente olvidarlo, porque no quiero recordarlo. Entre julio y agosto, que es cuando se hace público por primera vez, el hecho de que Guaidó está en conversaciones en Oslo, o representantes de Guaidó están en conversaciones en Oslo con representantes del gobierno, del chavismo, pues, del gobierno de usurpación de Maduro. Y por cierto, no es que comenzaron allí las conversaciones No. se dice en su momento, se conoce que ya tenían por lo menos 3 meses. Yo diría que es que eso no tiene ni 3 meses ni 6 meses, que es que nunca se han roto. Los vasos comunicantes entre dirigentes de oposición y dirigentes del chavismo siempre han estado allí. Y lo que pasa es que algunos a veces desaparecen, algunos reaparecen, pero siempre han estado allí. El hecho es que son tres episodios. Oslo Barbados, porque luego eso tiene una expresión en Barbados, el Leopoldazo del 30 de abril y el Cucutazo, quizás, del 23 de febrero, no el Cucutazo, el intento de entrada, me gusta más decirle, el intento de entrada de ayuda humanitaria. Y yo decía el año pasado, Joel, que de estos tres, los dos primeros me parecían los más interesantes porque eran momentos que planteaban una ruptura con Sí, momentos de continuidad. No te voltees, te estás volteando la cámara y ajá. perdón. Planteaban ruptura con momentos de continuidad con respecto al sistema chavista. ¿Cuáles son los mecanismos de continuidad del sistema chavista? Por ejemplo, usted metabolizarse dentro del sistema y pretender que entrando dentro del sistema usted va a ser capaz de cambiarlo. Esa es la panacea que ha tratado de hacer la oposición, de llevar a la práctica la oposición durante 20 años. Elecciones, marchas, pedir a través de la protesta que el gobierno rectifique, imagínate tú, que el chavismo rectifique, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba con el 23 de febrero y con el 30 de abril, al menos desde el punto de vista conceptual, no la práctica? Yo estoy hablando del punto de vista teórico. El año pasado, que eran momentos, eran maniobras de ruptura, un intento de entrada de ayuda humanitaria a Venezuela me parecía formidable porque rompía, o sea, ponía al chavismo en una situación de jaque mate.
que luego, bueno, vimos que no era tan de jaque mate porque el chavismo se impidió la entrada de la ayuda humanitaria y no pasó nada, pero por lo menos planteaba un dilema al chavismo. Y el 30 igual, porque además se lo planteaba en la cancha militar, aunque fue muy mal planteado, realmente, el 30 de abril, con una gente que parece que al final no se decidió. Eso es algo que todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Pero eran rupturas. ¿Y qué es lo que era el tema de Oslo, Barbados, todo lo demás? Eran momentos de continuidad. O sea, era apelar a la continuidad, era ver cómo yo me entendía con el chavismo para que supuestamente el chavismo me diese algo, unas elecciones. Yo dije siempre que me parecía más positivo lo primero que lo segundo, o sea, la ruptura que la continuidad. Y ahora lo que está planteado, con esto que ya actualizando el caso a 2020, es nada más y nada menos que concordar con el CNE una simbiosis, el CNE no, con la bancada del chavismo y con la bancada de Luis Parra, una simbiosis para elegir un CNE nuevo. O sea, se han postulado unos nombres y tal, y entonces lo que se dice es que desde allí van a emanar unos nombres que finalmente van a ser los nuevos rectores del CNE, votados por común acuerdo entre las dos bancadas. Yo no creo que eso vaya a pasar. Yo creo que sí, para No, resumirte el caso, yo creo que la apuesta ingenua nuevamente, yo diría que es ingenua para no pensar lo peor, de sectores que piensan que pueden concordar, que pueden entrar dentro del sistema y a través de mecanismos de continuidad resolver el problema, están errados. Yo creo que de ahí no va a sí. salir nada. Capaz la historia va y me escupe y dice, bueno, no, no es lo que tú decías, es lo contrario. Pero por la tendencia histórica, yo creo que no hay muchas luces a propósito de que esto se resuelva de esa manera, Joel. Piensa mal y acertarás. Sí. Es probable que tengas razón. Y hay un punto aquí importante. Ayer Maduro decía en cadena nacional que él estaba de acuerdo en que fuera la Asamblea Nacional, él decía esa Asamblea Nacional, la que nombrara un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Yo lo tuiteé y de hecho pedí que alguien en el gobierno de Juan Guaidó me explicara cómo pedían a la gente confiar en un Consejo Nacional Electoral que tenía el beneplácito de Maduro, porque lo que Maduro dice es yo estoy de acuerdo, o sea, Uh -huh. yo apruebo que esto sea así. Y me respondió mucha gente, no, pero él está hablando de la asamblea de Luis Parra. Bueno, eso no es así. Porque hemos visto desde la semana pasada, ya van dos reuniones a las cuales han ido representantes de la Asamblea de Juan Guaidó, han entrado sin problema mayor al Palacio Federal Legislativo, Stalin González, que encabeza esa delegación, y otros miembros, a buscar los mecanismos que constitucionalmente procederían para el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral que parte del Comité de Postulaciones, que ya tiene a sus 10 miembros, que son 5 chavistas, 5 no chavistas, lo cual no tiene sentido porque, a ver, le estás dando beligerancia equitativa a algo que dentro del Congreso, perdón, dentro de la Asamblea, es minoría. O sea, el peso que tiene el chavismo en este comité de postulaciones es desproporcionado. Pero bueno, partiendo de ahí, está Stalin González, que hasta donde yo quedé sigue pretendiendo apoyar a Guaidó, él por lo menos sigue haciendo la finta. Entonces no pueden decir que Maduro está hablando de la asamblea de Parra, no. Él está hablando de los factores que se reunieron para buscar este comité de postulaciones, entre los cuales había diputados de Juan Guaidó. Entonces, a ver, lo que yo entiendo es que hay presiones de parte de la comunidad internacional sobre Guaidó para el nombramiento de una nueva autoridad electoral. Esto es lo que me dicen. Ahora, si esto es así, esta nueva autoridad electoral que presuntamente la comunidad internacional le pide a Guaidó, yo no la consideraría confiable si Maduro sigue estando en el poder. Y si la mitad de los miembros de este Consejo Nacional Electoral son chavistas, para mí no hay condiciones para que haya una autoridad electoral confiable. Ahora, lo que parece es que ellos van a buscar que se nombre un nuevo CNE, que si no lo nombra este acuerdo, terminará nombrándolo el TSJ ilegítimo. Entonces ellos buscan, a ver, tener cierta injerencia en este nombramiento. Y después de nombradas estas autoridades electorales nuevas, presionar para que las elecciones que se hagan sean presidenciales. O sea, ese sería el orden al que está apostando el gobierno interino. Un orden que me parece muy improbable, muy irresponsable, muy incoherente,
pero más o menos por ahí entiendo que quienes tienen intención de buscar elecciones presidenciales estarían buscando actuar. ¿Cómo presionarían para que las elecciones sean presidenciales? Bueno, ellos buscan calle, quieren revivir la calle, pero entonces en este punto habrá un punto de quiebre, parece, y esto lo hemos venido hablando ya varias semanas, en el cual habrá que pensar si Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, por lo menos, y una parte de Primero Justicia, participarán en las elecciones parlamentarias o no. ¿Quién participe en las elecciones parlamentarias? Bueno, apostó por lo que busca el régimen, y quien busque elecciones presidenciales, ahí es donde está la disyuntiva. Habrá que ver si tendrá el apoyo para seguir exigiendo esas elecciones presidenciales. Probablemente de la comunidad internacional haya apoyo. O sea, yo supongo que en ese momento, una vez nombrada la autoridad electoral, empezará un nivel de presión mucho más alto y constante de sanciones. Incluso, no sé si, o sea, no sé qué tantas medidas haya, pero yo leí, creo que fue en Infobae, que no se ha descartado el bloqueo naval, y a partir de esas acciones que se puedan empezar a ver y sentir adentro, podría haber un estallido de calle. O sea, yo te estoy uniendo piezas como para intentar comprender un poco cómo piensan ellos y bueno, llegar hasta las últimas consecuencias, entiendo, para ir a elecciones presidenciales. Ah, mira, La insiste en Cámara hacer un tiene vida paneo. propia el día de hoy. Sí. Pero bueno, yo creo que vale, a ver, este es el análisis que yo intento hacer de lo que piensan ciertos sectores del gobierno interino, pero yo honestamente no le veo mucho sentido a estas movidas. Me preocupa mucho que la poca, ya muy poca credibilidad que le queda a Juan Guaidó se esté viendo más comprometida con esta movida del Consejo Nacional Electoral. Y lo último en lo que yo quisiera insistir es en que no va a ser posible revivir la calle mientras esté rodeado Juan Guaidó de las personas que se han encargado de detener la calle en 2014 y en 2017. Mira, tú decías que a ti te parecía muy irresponsable y, y muy improbable. Eran los dos calificativos que tú usabas para definir esta política de la última hora del entorno del presidente Juan Guaidó. Yo te voy a decir que a mí no me parece irresponsable, a mí me parece ideal, pero del campo de lo ideal a lo real hay un trecho de este tamaño. O sea, a mí me encantaría que la política que propone el presidente Juan Guaidó, que proponen los diputados de la Asamblea Nacional, que han sido leales, en teoría, a la defensa de la libertad y la democracia, como son el señor Ángel Medina, y voy a meter a Stalin, ¿no? Porque, bueno, Stalin ahora es el vocero principal en esta comisión, ¿no? Y que es esto de la salida a través de una elección presidencial con la renovación del CNE mediante, es posible. El problema, Joel, es que eso no es posible. Para mí eso no es factible realmente dentro de las semanas que vienen. ¿Cuál es el tabulador mínimo que hay en este caso con la comunidad internacional? Bueno, es muy variado, pero por ejemplo, el de la comunidad internacional, cuando tú hablas de la comunidad internacional y hablas de Estados Unidos no está dejando nada al azar. Estados Unidos ha hablado a mediados de este mes y principios, después que concluyó la gira de Guaidó, de qué es lo que ellos consideran aceptable para resolver el caso venezolano a través de elecciones. Ellos hablan de una elección general. Eso lo ha sacado como un comunicado el Departamento de Estado, donde se hace primero la presidencial, bueno, y sí, también corresponde ser la parlamentaria, pero la presidencial sobre todo. Ellos hablan de una elección general, le dan ese nombre. Pero ellos hablan además de que para hacer esa elección tiene que haber unas condiciones mínimas, como por ejemplo es el hecho de que hay un gobierno creo que ellos lo llaman de unidad nacional o algo así. Eso implica Negociado, algo hablan gobierno así. negociado. Sí, Sí. bueno, eso sí implica un campo amplio de posibilidades, pero ese campo amplio empieza en el hecho de que Maduro no sería presidente. O sea, porque para que sea por lo mínimo un gobierno amplio y negociado, estamos hablando de que si Maduro es presidente, por lo menos tendría que compartir la presidencia o una especie de junta con algún otro que por lo menos diga que representa a la oposición. Yo no sé si Guaidó, yo no sé Que si no puede ser de la mesita de noche, por supuesto. o de la mesita de noche. No, la mesita de noche no es reconocida por Estados Unidos, de manera que no creo que sea la mesita de noche, ¿no? Entonces, tendría que ser por lo menos un Guaidó, un Henry Ramos, o alguno que por lo menos haga la pantalla de que es opositor.
Entonces, para empezar por allí, puede que Maduro esté en el poder, pero por lo menos tendría que acompañarse de otro. Ojo, yo no estoy hablando de lo que yo quiero, yo estoy hablando de lo que se plantea, porque a mí no me Sí, sí. gustaría que No, Maduro aquí estamos hablando todos de planteamientos. de Si tú y planteamiento, no es yo, lo que yo quiero. Lo que yo quiero es no, que Maduro no esté yo tampoco. y que tampoco sea presidente Henry Ramos, ni que sea presidente Henry Sí. Pong, ni nada de eso. O sea, pero yo estoy hablando de lo mínimo aceptable para Estados Unidos. Eso es lo que habla Estados Unidos. Y bueno, por supuesto, la renovación del CNE, las condiciones donde se le permita a todo el mundo elegir y ser elegido, que es muy importante. O sea, que todos se puedan postular, de Leopoldo para abajo, pues, para empezar por allí, de María Corina para abajo, para empezar por allí. Eso. Pero, la Comunidad Europea, por ejemplo, es muy ambigua. Hay países de Europa como España que declaran una cosa y otras las que parece que piensan en privado. Se ha hablado recientemente de que Europa ya ha dicho que seguir insistiendo en el tema de las presidenciales es una quimera en el caso venezolano, que hay que hacer las parlamentarias y ya. Es decir, que triunfe el escenario Zapatero, que es lo que ha planteado Zapatero toda la vida, que es prácticamente irle lavando la cara a Maduro año a año con unas elecciones que no son tales. Es decir, ahorita solo hacemos las parlamentarias y que todo el mundo se conforme. Entonces, bueno, por allí lo de la comunidad internacional es ambiguo. Mi problema es, te repito, de factibilidades. Y la factibilidad en este caso tiene que ver, bueno, son dos temas, las factibilidades y el tiempo. La factibilidad tiene que ver con los incentivos que tiene el chavismo para permitir una elección presidencial ahorita que yo no los veo. O sea, yo no veo por qué el chavismo se va a sentir presionado, más allá de que hay una presión financiera sobre el régimen, a hacer y a concederle a Guaidó y a compañía la elección presidencial. Y el tiempo, porque yo siento, Jovel, que todo este tema de la comisión del CNE, que luego va a ir a designar unos rectores, que luego no va a ser capaz de ponerse de acuerdo en la Asamblea para designarlos de común acuerdo, y que eso va a ir al TSJ, y que después viene además un tema de las condiciones para hacer la elección, en eso se va a ir el año. Y en eso se va a ir el año, y cuando vengamos a ver, estamos en diciembre o estamos en noviembre y el chavismo te dice en noviembre, mira, ¿sabes qué? Ya decidimos que este es el CNE y todo lo demás y no sé qué. Y ustedes estuvieron de acuerdo porque ustedes participaron en la comisión de postulaciones que se hizo 5 y 5, porque eso es lo que está designado ahorita, 5 y 5 de la supuesta sociedad civil. Y lo que te vamos a dar es parlamentaria. ¿Cómo lo echas para atrás después de que ya te metiste en esa película? ¿Cómo recuperas el tiempo perdido? Y además, ¿cómo recuperas la credibilidad después de 6 o 7 meses que estés metido en esa película a finales de año? Es un problemón, Jovel. Y aquí prácticamente se está lanzando una cosa al azar. O yo no sé si es que, bueno, yo quiero equivocarme. Es que capaz los asesores de Guaidó tienen una información que yo no manejo, que es que efectivamente el chavismo va a conceder la elección presidencial. Ojalá así sea, pero yo no veo incentivos realmente para que eso sea así, sino que más bien me parece que ellos están remando allí en ese barco a ver si logran llevar el barco hasta allá, hasta la costa que ellos quieren. Pero me parece que en el camino el chavismo va a desviar el timón de ese barco y lo va a tirar para la otra costa. Y después que te lleven para allá, ¿cómo vas a hacer? Eso es un problema porque creaste unas expectativas y perdiste el tiempo. Entonces, Y bueno, puede después, pasar lo uno o puede pasar lo otro, como dice Luis Vicente León. Pero a mí me parece más que puede pasar lo otro. Y que es muy lamentable de que tú pierdas el año en eso. Y que además entonces creas que solamente a través de la calle tú vas a ser capaz de presionar para que tenga unas elecciones presidenciales. Ojalá, pero ya se ha hecho en el pasado, joven. Aquí se montaron unas convocatorias de calle hace años para un referendo revocatorio, para unas elecciones, para un plebiscito popular donde se dijo que Maduro la población estaba de acuerdo en que Maduro era ilegítimo en el cargo y todo lo demás, y eso no provocó nada. Entonces, nada. bueno, ¿qué va a ser distinto esta vez? No lo sé. No, yo creo que el escenario en este momento, pedirle a la gente que crea, que confíe su vida, porque quien sale a la calle en Venezuela a armar una protesta, está poniendo en riesgo su vida. Entonces, pedirles que confíen de nuevo en una ruta que está tan poco clara, te diré que o sea, es producto, nuevamente, es una irresponsabilidad y no creo que para este punto sea posible. Saldrá uno que otro abanderado, militantes de los partidos, pero más allá de eso yo veo muy pocas posibilidades. Parece que el clima, y lo dirás, me lo puedes decir tú que estás en Caracas, nadie habla de esto, es lo que entiendo. O sea, lo hablamos tú y yo porque tenemos el hábito, si no, Nos dedicamos a esto, pero sí, pero si no, parece que la gente mucho interés no muestra en el tema y los entiendo perfectamente. Eh, Hay algo que yo quería comentarte y es que me han dicho que la propuesta que hemos hablado tú y yo de revivir la salida con factores como María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Guaidó como, digamos, nuevos protagonistas,
No ha sido tan ignorada. Mm. La han comentado con factores del gobierno interino, pero les han dicho que sin el resto de factores del G4 no. Entonces, de momento, la propuesta que se hizo fue tal vez incorporar también a una fracción de Primero Justicia que no está de acuerdo con las elecciones. Me parece que sería la de Juan Pablo Guanipa, las parlamentarias, ellos no quieren ir, Ujú. e intentar revivir la salida. Pero creo que eso no va a ser posible mientras Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo no digan abiertamente cuál va a ser su postura en torno a las parlamentarias. Pero eso me hace pensar que tampoco será imposible una vez ellos digan cuál será esa postura. Si participan, creo que las cosas se podrían prestar de una forma más sencilla para que haya una, a ver, División de una, las aguas. sí, y pueda haber un consenso hacia una alianza nuevamente que convoque a la calle para pedir presidenciales, pero yo nuevamente no estoy seguro de que esto ocurra, no sé si llegue a tener algún tipo de efectividad, porque en el pasado no lo ha tenido. Entonces, bueno, por lo menos sé que la propuesta se tocó, pero de momento las condiciones no están dadas porque ahí siguen pegados Acción Mira, la Democrática y Un Nuevo circunstancia, Tiempo. llegado el momento, joven, la circunstancia va a ser la siguiente. Si Juan Guaidó decide que no hay que ir, la van a tener muy difícil ellos para ir. Y a regañadientes, esto es una predicción que probablemente pueda ocurrir. ¿Ok? A regañadientes vas a ver a factores de AD, sobre todo la dirección nacional, porque en los estados hay gente que está chinga por ir a ser candidato a lo que sea, porque bueno, porque viven de eso. Pero en la dirección nacional van a decir, ya va, tú no puedes hacer eso porque nosotros no nos podemos ensuciar la cara y la posición de Guaidó es esta. Y Guaidó, lamentablemente para ellos, en estos momentos es, de acuerdo a lo que hemos visto en los Estados Unidos, el referente. Entonces, ellos la van a tener muy difícil y queriendo, algunos no van a participar. Hay otros que no les va a importar. Pero sí, yo creo que eso va a ser lo que va a ocurrir. Unos que van a decir, mira, esto es lo que hay y no podemos sino agarrar esto, cónchale, pero está Guaidó en el camino y tenemos que remar para allá. Y eso va a provocar un problema dentro de la oposición, ¿oíste? Yo creo que, bueno, este es el escenario, sí, como dices, este es un Y escenario yo muy estoy partiendo del hecho probable. que Guaidó no va. Estoy partiendo de ese Ajá, hecho. Capaz el tipo va, sí, pero yo bueno, estoy sí, partiendo del hecho que no va. yo creo que no va también, es lo que tengo entendido. Pero sobre esto que estás diciendo, que me parece importante y para nada descabellado, te voy a decir cuál es mi escenario ideal. Mi escenario ideal es que Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo anuncien que van a ir a las parlamentarias, pero ya, mañana, en una hora, si es posible, Uh -huh. y entonces dejen a Guaidó por su lado, libremente, o sea, libre para buscar nuevas alianzas, entre ellas María Corina, que, que tengan credibilidad suficiente para volver a convocar a la calle y entonces ahí sí unir presión internacional con presión interna, que es algo que se ha intentado hacer desde el 30 Uh de -huh. abril y obviamente ya la gente no confía. Yo quiero que la gente entienda, o sea, y que más bien quiero que los políticos entiendan una cosa. Me voy a incluir, no somos tan imbéciles como ellos creen. Entonces, no hay, si yo estuviese ahí, yo no tengo ningún motivo para creer en Juan Guaidó hoy después de lo que ha ocurrido. Menos si está al lado de las personas que sabemos son corruptas y sabemos que han detenido todo impulso popular que se ha hecho en los años anteriores. Entonces, te digo, mi escenario ideal sería que estos factores decidan ir a las parlamentarias y dejen a Guaidó solo para que finalmente sea un presidente autónomo. Es poco probable, pero ese es mi escenario ideal. Bueno, veremos. Aquí ¿Cuándo estamos vas en a ir a la escenario. embajada? ¿Cuándo vas a ir a la embajada? Sigue el reto. ¿Van cuántos programas? 4 programas con Yo creo que sí. el reto de Joel y Leopoldo en la embajada. Bueno, algún día quizás me aparezco allí y doy la sorpresa. Bueno, eso espero. Ahí, aunque sea tocando el timbre, te tomas un video. Vamos a poner un indicador aquí, vamos a hacer una filita aquí con unas caras de Leopoldo. Cada ¿Qué semana que pase es una cara de Leopoldo hasta que se llene la pantalla de caras de Leopoldo. cesará la usurpación primero o irás a la embajada antes? No, uy, esta cámara. Se nos va la cámara, que hoy está Bueno, loco. pues Bueno, nada, Joel, un gusto gracias por esta nuevamente. conversación. A quienes no hayan visto la primera parte que estuvo súper interesante, en la que hablamos sobre el 23 de febrero, háganlo. Está en el canal de Neomar Hernández, aquí abajo está el link.
y nos vemos la próxima semana aquí en Ida y Vuelta. Hasta Que pronto. así sea. Chao.